Tolkien y El Señor de los Anillos, gnosis y creatividad fusionadas en esta gran obra. Esta es mi traducción de una conferencia de Stefan Hoeller en 2015 para la Sociedad Gnóstica, con sede en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. Antes de pasar a esa conferencia sobre Tolkien y el gnosticismo, primero voy a dar una breve biografía del autor de Stefan Hoeller. El Dr. Hoeller es un erudito y defensor de la tradición y la religión esotéricas. Nació en Budapest en 1931, en Hungría, dentro de la nobleza austrohúngara, exiliado de su país después de la Segunda Guerra Mundial, debido a la entrada del gobierno comunista. Estudió en instituciones académicas en Austria, Bélgica e Italia. Es doctor en filosofía y profesor emérito en religión comparada. En 1952 emigró a los Estados Unidos y desde entonces reside en el sur de California. Es autor y estudioso del gnosticismo y de la psicología de Carl Jung. Es obispo regional de la Eclesia Gnóstica, la Iglesia Gnóstica, y el principal transmisor del gnosticismo inglés en América. Ha dado conferencias en Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, Europa y los Estados Unidos. Es un orador principal de la Sociedad Teosófica de América. Desde 1963 es director de la Sociedad Gnóstica con sede en la ciudad de Los Ángeles, donde sigue dando conferencias. Y ahora vamos con su conferencia sobre El Señor de los Anillos, Tolkien y el gnosticismo. Siendo yo de edad cada vez más avanzada y por tanto dispuesto a tener más recuerdos, recuerdo algo que me impresionó hace bastantes años, creo que en 1975, en el año del aniversario de Carl Jung, cuando un hombre muy interesante y muy querido, el profesor David Rodier, de la Universidad de Washington, estuvo aquí, con nosotros. Él es un destacado erudito del gnosticismo y discípulo personal de Kendrick Grovel, uno de los primeros traductores. Al profesor Rodier lo recuerdo iniciando una de sus conferencias sobre escrituras del gnosticismo. Dijo que hay 3 grandes libros de literatura gnóstica que él recomendaría: la Biblioteca de Nag Hammadi, Alicia en el País de las Maravillas y El Señor de los Anillos. Viniendo esto de alguien como él, me impresionó profundamente. Por supuesto, dentro de su declaración está el mensaje de que la gnosis, a menudo de una manera muy directa, se encuentra dentro de obras literarias que no son de una manera oficial y académica etiquetadas como obras gnósticas. Sin duda, esto es así en algunas de las obras más importantes de la literatura universal, especialmente en esas 3 obras mencionadas. En ellas, el elemento de la imaginación creativa aparece particularmente activo de una manera especial, como enseguida os indicaré. Este es el caso de Alicia en el País de las Maravillas, en su primer periodo, y en nuestra propia época, en nuestro siglo, a través de la obra de Tolkien. Ahora hablaremos de la contribución del profesor Tolkien. El 2 de septiembre de 1973, Tolkien se fue de la esfera sublunar, tal como se llamaba de forma bella en época medieval. Se fue de este mundo uno de los magos más grandes de todos los tiempos, un hombre que, con toda seguridad, ha traído más gracia y bendición transformadora al mundo del siglo XX, más que la mayoría de predicadores y evangelistas, más que los mesías políticos de los últimos 100 o 200 años. Como ocurrió en el mundo antiguo con Homero, el narrador de los 2 mayores cuentos de magia, como ocurrió en la India con Valmiki y los otros poetas sagrados desconocidos, los creadores mágicos del Ramayana y el Mahabharata. Así fue con John Ronald Reuel Tolkien, de cuya pluma, como salidos de una varita de hechicero, surgieron los grandes mitos del siglo XX, la saga de la Tierra Media, conocida también como El Señor de los Anillos. Mi ilustre compatriota Karl Kerenyi, el gran erudito húngaro de la mitología,
quien reconocía la limitación de los estudios académicos, dijo una cosa sobre los mitos que es muy aplicable a Tolkien. ¿Qué es la música? ¿Qué es la poesía? ¿Qué es la mitología? Son preguntas sobre las que no hay una opinión posible, a menos que uno ya tenga un sentimiento real sobre esas cosas. Solo las mejores creaciones de la mitología podrían dejar claro al hombre moderno que aquí está frente a un fenómeno que en profundidad, permanencia y universalidad es sólo comparable a la naturaleza misma. Si queremos promover el conocimiento real de la mitología, no debemos, desde el principio, recurrir a consideraciones y juicios teóricos. Tampoco debemos hablar demasiado de las fuentes mitológicas. El agua debe traerse y beberse fresca del manantial, si ha de fluir a través de nosotros y avivar nuestros talentos mitológicos. Esto dijo Karl Kerényi en los 2 ensayos sobre la ciencia de la mitología que escribió junto a Carl Jung. Probablemente nunca se pronunciaron palabras más verdaderas. De hecho, esta es una gran cuestión y de la que siempre hay que lamentarse, que no haya más miembros de la comunidad académica que piensen de la misma forma. El enfoque literario que Tolkien eligió para su obra es el cuento de fantasía o cuento de hadas, algo muy similar a lo que dice Kerényi. Las evaluaciones académicas y las críticas literarias no son el mejor acercamiento a este género literario, dijo Tolkien. Él siempre fue partidario de la experiencia, de una especie de participación mágica, fueran sus cuentos de hadas o fueran los de otros autores. En su célebre ensayo sobre los cuentos de hadas, Tolkien formuló claramente su filosofía sobre el género literario en el que trabajó, y esto tiene una importancia considerable, no solo desde un punto de vista técnico, sino desde un punto de vista mucho más profundo, desde el punto de vista de la gnosis, como pronto veremos. En su ensayo sobre los cuentos de hadas, Tolkien escribió esto: la marca de un buen cuento de hadas, de la clase más elevada o más completa que hay, es que, por más salvaje que sean sus eventos, por más fantásticos o terribles que sean sus aventuras, puede darle al niño y al hombre que lo escucha, cuando llega el momento culminante, un soplo de aire, acelerarle y elevarle el corazón, casi o hasta el borde de las lágrimas, como sería con cualquier forma de arte literario que tenga tal cualidad especial. Tolkien no solo fue un maestro insuperable en el arte de transmitir esta cualidad especial, también tenía un conocimiento consciente de su verdadera naturaleza mágica y gnóstica. Aunque él era un creyente católico romano y practicante, e iba a misa varias veces a la semana, no solo los domingos, y su hijo es sacerdote, no dudó en identificar los evangelios como cuentos de hadas de una categoría sublime. Para él, decir eso era un cumplido. Tampoco dudó en identificar en el cuento de hadas lo hermético o el carácter gnóstico. En su ensayo, él cita un viejo poema en inglés. Tiene 3 versos y cada uno describe un tipo de realidad. Dice así: «Oh, ¿no veis ese camino angosto, tan densamente acosado por espinas y abrojos? Ese es el camino de la justicia, aunque después de él no más que unas pocas preguntas. ¿Y no veis ese camino de trenzas enredadas que cruza por esa vida de ingenuidad? Ese es el camino de la maldad, aunque algunos lo llaman el camino al cielo. ¿Y no veis ese hermoso camino que serpentea por la ladera cubierta de alisos? Ese es el camino al hermoso país de los elfos, donde tú y yo podemos ir esta noche». Así que, en este poema, se presentan las 3 realidades: el camino de la rectitud, que es el camino convencional de la rectitud religiosa u ortodoxa; el segundo camino es el de los malvados, un camino engañoso que se encuentra en el mundo; y el tercero es el camino de la imaginación y la creación secundaria, propia del país de los elfos. Y ahora, digamos más sobre esto. Incluso hoy, en la era de Joseph Campbell,
y del renacimiento mítico que hemos experimentado, hay una repulsión por parte de mucha gente hacia el tipo de mitología que caracteriza al cuento de hadas. El mismo término cuento de hadas se usa a menudo en un sentido despectivo, para significar una pieza de fantasía inútil, una historia sin verdadero contenido, algo para divertir solamente a los niños pequeños. Tolkien, que fue un profesor de Oxford de mucho saber, no solo no compartía ese punto de vista contrario, sino que desarrolló toda una teoría sobre su naturaleza y su valor, como lo mejor que hay, la vanguardia de los cuentos de hadas. En su famoso ensayo sobre los cuentos de hadas, él expuso una teoría sobre las dos creaciones. Dijo que hay una creación primaria, que consiste en lo que hay aquí, lo externo, lo llamamos el mundo objetivo, y luego hay una creación secundaria, o subcreación, que se crea, al menos en parte, con la mente humana, o más precisamente, con la imaginación humana. Este concepto de creación primaria es algo similar al universo prefabricado, tal como yo lo llamo. Venimos a este mundo y nos encontramos en una realidad que no es de nuestra elaboración. Es una especie de realidad prefabricada. Está ahí, como una casa. Entras en ella, tienes que vivir en ella. No la construiste, ni siquiera la decoraste. Tal vez no puedas permitirte ni siquiera meterle algún mueble. Simplemente está ahí. Pero hay otro tipo de creación, y cada uno de nosotros tiene dentro de sí lo que necesita para poder entrar en ella. Ahora debemos tener aquí un poco de cuidado. La razón por la que debemos ser cuidadosos es que nuestro pensamiento, creo que en muchos sentidos, tiene un interés persistente en lo que es inusual, en aquello que llega al límite, sobre lo oculto, tal como lo llaman nuestros amigos fundamentalistas. Así lo llaman con gran estremecimiento y crujir de dientes. Esto lo heredamos, por supuesto, del siglo XIX. El siglo XIX tuvo una especie de visión exagerada sobre la ciencia y el mundo de los hechos. Todo lo que era real era factual, pero no se tenía la comprensión de que algo puede ser real, pero no es factual. Hay verdades y hay realidades que no son fácticas, no puedes probarlas, y este es un hecho muy importante que fue descartado por la mente de la época victoriana, y creo que todavía la mayoría de personas lo descartan. Hay mucha gente que tiene una visión del mundo con esa perspectiva del siglo XIX. No obstante, cuando miras más allá de esa perspectiva, ves que en la mayoría de las tradiciones espirituales antiguas, especialmente en las que hay una especie de naturaleza alternativa, la naturaleza mística, aunque no tanto en la corriente principal de esa tradición, siempre existió la comprensión de lo que llamamos mundo imaginativo, tal como lo llamaron Henry Corbin y otros eruditos modernos, especialmente de las tradiciones sufíes. Ahora bien, esto no es lo mismo que imaginario. Por supuesto, digamos más bien que los místicos sufíes eran, nominalmente, musulmanes. Ellos tendían a explicar que aquí donde estamos y vivimos es el mundo creado. Por otro lado está Dios, Alá, y entre medio hay un mundo imaginario al que uno puede ganarse el acceso a través de la imaginación. Muchas de estas ideas las asimilaron sin duda de los neoplatónicos y de otras fuentes anteriores. Para nosotros es difícil tratar con estas ideas, porque para nosotros algo es verdad o no lo es, o es objetivamente verdadero o no existe. Pero piénsalo un poco. Alrededor de 1840, cuando empezó el espiritismo, la gente intentó probar la realidad, por así decirlo, de la vida después de la muerte, o la realidad factual de los espíritus. Pero no pudieron probarla. ¿Por qué? Porque puede ser cierto, pero no es un hecho. Estas cosas no puedes abordarlas de la misma manera con la que abordas el contenido de tu nevera. Tiene que abordarse con un tipo diferente de facultad. Y este es el tipo de cosas de las que Tolkien hablaba cuando dijo:
Mira, si usas ciertas funciones de tu propia mente, dentro de tu propia psique, entonces obtienes entrada a esa realidad imaginativa. Y esto puede ser de un valor muy grande y de gran utilidad para ti. Esa realidad no es la realidad última a la que entran los grandes místicos que alcanzan la unión sagrada con lo divino, pero está entre la realidad fáctica y la realidad última. Es lo que en terminología gnóstica a menudo se denomina el mundo de los eones, que se acercan y se fusionan en la plenitud del pleroma. Veréis, tendemos a descartar lo que está entre los opuestos. ¿Es un opuesto o es el otro? Pero, ¿cómo se pasa de uno al otro? Tiene que haber un reino intermediario, tiene que haber una mediación de la mente, y tenemos dentro de nosotros mismos la capacidad para ello. Tenemos dentro de nosotros mismos la capacidad de viajar allí. Aquellos de vosotros que estéis familiarizados con los grandes mitos del Señor de los Anillos, hasta cierto punto, creo que esto se simboliza con el hecho de salir de la comarca e irse más allá de sus fronteras. Te vas a través de los arbustos y entras en el gran bosque. Ahora estás fuera de lo ordinario. ¿Y no es esto lo que todos queremos en gran medida? ¿No es por esto, en gran parte, por lo que estamos aquí, por lo menos en esta sala? Sé que estoy aquí por esta razón. Oh, bueno, podemos tener todo tipo de justificaciones vanidosas de nuestro interés. Vaya, queremos descubrir la verdad, queremos servir a la humanidad. Dicho de una manera más reciente, queremos sanar la tierra, como si aquí hubiera algún tipo de gran enfermedad. Creo que la enfermedad está en realidad dentro de nosotros mismos, pero vosotros ya sabéis todas estas cosas. ¿Sabes lo que realmente queremos? Queremos maravilla, queremos emoción, queremos esa visión y la experiencia que nos hace sentir vivos de una manera intensa, maravillosa, extraordinaria y eterna. Eso es lo que queremos. Porque de eso se trata, aquí, en este lugar. Esto es lo que he tratado de presentaros. Todo lo demás es una enfermedad de la mente. Esto es lo que lleva a lo real, a la realidad última. Miran los escritos de todos los grandes místicos, los más grandes, ya sabes, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, etc. ¿Qué ves en ellos? Ves en ellos la alegría, la emoción, a su corazón le ha salido alas, y este ha sido uno de los símbolos para los sufíes. ¿Cómo te crecen las alas? ¿Tratando de medir el peso o la carga eléctrica de un fantasma? Esto es lo que intentaron hacer los investigadores psíquicos en el siglo XIX, y por supuesto no encontraron nada, porque lo estaban haciendo con los métodos equivocados. Así que no te sientas avergonzado de buscar excitación de ese tipo, no te avergüences de buscar maravillas. ¿Por qué? Porque ¿en qué se caracteriza el asombro? En aquello que es maravilloso. Y no hay nada de malo en buscar lo que es maravilloso. Ahora, permitidme dejar de predicar sobre esto y volvamos con nuestro amigo Tolkien. A pesar de su fuerte compromiso con los aspectos más profundos de su fe católica, o debido a ella, hasta cierto punto, esta teoría de la creación, así como muchas de sus ideas, tienen una gran similitud con la imagen gnóstica de la realidad. No puedo entrar en algunos de estos detalles, sería demasiado pretencioso y también demasiado largo, pero la mayoría de vosotros probablemente sabéis que desde su muerte, su hijo, Christopher Tolkien, ha estado editando y publicando todos los escritos inéditos de su padre, y hay montones de escritos suyos. Uno de los últimos que salió, hace un par de años, contiene una versión alternativa, más compleja y más profunda del Silmarillion, la versión de su gran obra mítica que no publicó. El Silmarillion es una especie de obra explicativa, la publicó después del Señor de los Anillos. En su relato encuentras la creación del mundo, la llegada de los Valar, la caída del Demiurgo, de Morgoth. Es puro gnosticismo, incluso es cercano a una tipología maniquea. Así pues, de donde quiera que le viniera al profesor Tolkien la inspiración, estaba muy cerca del reino gnóstico de la realidad. Efectivamente,
él dijo que la creación defectuosa y la caída pueden ser arregladas o incluso pueden ser llevadas a una especie de cumplimiento por medio de la imaginación humana. Y esta mejora o cumplimiento es la creación secundaria o subcreación. La imaginación humana crea un nuevo mundo superpuesto al viejo, por así decirlo, una segunda realidad sobre la primera. Y esta segunda creación no solo es más agradable que la primera, sino que en ella la primera encuentra remedio y culminación. Entonces, en cierto sentido, somos los nuevos creadores, los cumplidores de la vieja creación, si utilizamos nuestra imaginación creativa. Por supuesto, volvemos a tropezar con el prejuicio de base semántica contra la idea de la imaginación. Oh, solo estás imaginando eso. Eso existe solo en tu imaginación. Y lo que a todos nos han dicho probablemente cuando éramos niños. Bah, deja de imaginar cosas. Y así, probablemente, la imaginación ha sido más mutilada y más sofocada que cualquier otra cosa. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es dejar de imaginar. Esas son advertencias que hemos recibido a menudo y que en verdad no fueron para nuestro beneficio, con lo cual no confiamos en nuestra imaginación, sentimos que conjura realidades. Tolkien era consciente de las deficiencias de la imaginación, de su acción neurótica ocasional y de su funcionamiento destructivo. Igualmente lo dijo, que estas acciones son aberraciones de la imaginación, cuando se usa de manera no adecuada. Permitidme usar un ejemplo rápido. Como efecto de alguna neurosis, supongamos que imagino que el agua es dañina para mi piel y mi cuerpo. Me convenzo de que el agua contiene demasiado cloro o demasiada radioactividad o algo así, y por eso ya no me lavo y me vuelvo sucio y maloliente y vivo así. En este caso he usado mi imaginación para un propósito muy malo. Es un ejemplo de abuso de la imaginación. Entonces, esta es la gran reflexión, y ya no necesito entrar más en el asunto. Este es el fundamento teórico y la justificación de tipo literario que nos ha dado Tolkien. Veamos ahora la gran subcreación de Tolkien, su trilogía, El Señor de los Anillos, ampliado por el libro introductorio, El Hobbit, y también por su obra no narrativa y estrictamente mitológica, El Silmarillion. Estoy seguro de que algunos de nosotros aquí presentes estamos muy familiarizados con El Señor de los Anillos, pero ahora es necesario ofrecer muy rápidamente un párrafo de la sinopsis de la obra. El mundo de Tolkien, su mundo imaginativo, se llama Tierra Media. Uno puede preguntarse si este nombre viene influenciado por la noción sufí de reino medio, ese que está entre el reino divino y el reino creado o mundo terrestre. En esta Tierra Media, sin el conocimiento de sus habitantes insulares y pacíficos, los hobbits, esos pequeños amantes de la comodidad y con patas peludas, se libra una terrible batalla entre el bien y el mal. Ocurre de un modo verdaderamente junguiano y gnóstico. Tolkien no se queda satisfecho con una forma de mal que sea simple, manifiesto e intelectualmente manejable. De acuerdo, hay un ser malvado, el Señor Oscuro, Sauron, que aparentemente y en algún momento fue humano, y luego se volvió demoníaco, cada vez más, a lo largo de su existencia y encarnación. Pero Sauron está bajo la influencia de otra fuerza, algo que está por encima de él, y en último término apunta hacia Morgoth, uno de los Valar, uno de los Hacedores. Son como grandes ángeles, pero se habían rebelado contra el uno. Morgoth había descendido a las profundidades de la tierra y gobierna desde allí, particularmente sobre todos los eventos maléficos que tienen lugar en la tierra. Entonces Tolkien tuvo una idea muy aguda, algo de lo que Jung solía hablar, pero no es un invento de Jung, es el término Mysterium Inequitatis, el misterio de la desigualdad. De alguna manera, el mal, incluso el bien, siempre está conectado con algo que está más allá de sí mismo. Estas cosas tienen su origen, vienen de lejos, ya sea del reino de la luz,
ya sea del reino de la oscuridad, pero las cosas tienen su punto de origen. Así pues, con este origen del mal se configura Sauron, el Señor Oscuro, y surge así, en la Tierra Media, un enorme peligro, una gran crisis. Pero la clave para la batalla, o para toda la guerra, por supuesto, es un único objeto, un anillo mágico. Sauron codicia este anillo por su fuerza, y para que no caiga en manos del mal, el anillo necesita ser destruido, porque si Sauron lo poseyera, obtendría una tremenda ventaja y dominaría el mundo. El anillo tiene que ser destruido en su lugar de origen. Esto también es interesante. El anillo tiene que ser llevado al lugar de donde vino, donde fue hecho, bajo tierra, en el fuego, en un volcán, en la tierra oscura. 4 razas, 4 tipos de seres están involucrados, 4 tipos de pueblos están en lucha contra Sauron. Los elfos, que tienen cuerpos, pero también algo de naturaleza angelical. Los humanos, que son básicamente como nosotros mismos. Los enanos, que tienen por oficio cavar la tierra. Y finalmente, una gente pequeña para la que no tenemos un equivalente en nuestra experiencia, los hobbits, un pueblo de pequeña estatura que no pertenece a los otros 3 grupos. El mismo profesor Tolkien dejó constancia de cómo llegó a saber lo que es un hobbit. Él estaba en Oxford enseñando y en tal ocasión estaba corrigiendo exámenes. Un estudiante le había entregado un examen completamente en blanco. Se topó con esa hoja de examen, la miró y comenzó a garabatear sobre ella, y sin darse cuenta escribió esta frase: en un agujero en el suelo vivía un hobbit. Y entonces miró lo que había escrito, y no pudo entender de ninguna manera qué era eso. ¿Qué es un hobbit? Se puso a pensar en ello y dijo: después de un tiempo descubrí lo que era un hobbit. Es interesante cómo funciona la imaginación. Ahora podéis pensar que esto es una tontería. Podéis pensar, qué sé yo, que comiendo coles de Bruselas durante 35 años sin otra mezcla más apetecible de alimentos y abstenerse de alcohol y tabaco y tal vez abstenerse también de respirar el aire de la ciudad de Los Ángeles y hacer todo tipo de ejercicios con el fin de proyectar vuestro cuerpo astral es mucho mejor para descubrir la realidad. Pero yo no lo creo. Preferiría averiguar por qué en un agujero en el suelo vivía un hobbit y saber lo que es y lo que tiene que decirnos. Un hobbit llamado Bilbo es el primero que redescubre el anillo. Se había perdido durante mucho tiempo a causa de una especie de accidente. Más tarde, cuando Bilbo es viejo, su joven sobrino, Frodo, asume la tarea de destruir el anillo. Esta misión tiene innumerables aventuras, espantosas batallas, grandes viajes, frecuentes referencias a hechos pasados y mitos, intrigas y actividades de otros seres que no pertenecen a esos 4 grupos de razas antes mencionadas. La historia termina con la destrucción del anillo echado al fuego, en el último libro, titulado El retorno del rey. Es también el momento para el regreso de un descendiente de la antigua familia real, que vivía exiliado y en secreto, y sube al trono y trae a la Tierra Media un nuevo orden, pacífico y feliz. Sin embargo, a diferencia de otros cuentos que tienen un final feliz, en este es un hecho que la derrota del Señor Oscuro está determinada a ser temporal. Sin duda, llegará el momento, aunque esperemos que no sea muy pronto, en que estas fuerzas oscuras volverán a organizarse y seguirán dando problemas a los habitantes de la Tierra Media. Una cosa muy importante que debemos recordar, de la cual hablaré también después, es que cuando se da esta lucha contra la oscuridad, contra el mal, la victoria del bien es siempre temporal, y por tanto se necesita algo más. Luego te diré lo que es, y si esto no sucede, entonces estamos atrapados de muchas maneras en un proceso de batalla continuo e inútil. Mucho hay que decir sobre esta historia básica. Ahora veremos algunos temas de esta historia y aclararemos algunos de sus aspectos gnósticos. Los ilustraremos principalmente
con poemas extraídos de la trilogía, escritos por Tolkien, que transmiten el estado de ánimo de los temas que tratamos. Vosotros, que tenéis un espléndido gusto literario, espero que alguno de vosotros lo tenga, tened en cuenta ahora que los poemas de Tolkien no son, por supuesto, una poesía de primer nivel en el orden literario. Expresan principalmente canciones que son entonadas. ¿Cuál es exactamente la manera en que se usa la poesía, por ejemplo, en las obras de teatro de Shakespeare? La cantan varios personajes, y así nos cuentan muy bien una historia sutil, la historia que buscamos. Ahora veamos primero el tema de las tres razas. En realidad son cuatro, pero las tres principales con relación a los tres tipos de alma del gnosticismo. Esta tipología de tres tipos de alma divide a los seres humanos en tres grupos. Están lo que en griego se les llamó los neumáticos, o gente del espíritu, quienes desde el reino del cuerpo y el alma ya se han adentrado mucho por el reino del espíritu, ya no son más de este mundo y están en camino de alcanzar un estado espiritual superior. Por otro lado están los llamados psíquicos, pero no tienen nada que ver con las personas a las que llamamos psíquicos en nuestro amado sur de California. Psíquico significa gente de la mente, gente del alma, refiriéndonos aquí al complejo mente-emoción. En este grupo, por supuesto, nos encontramos nosotros mismos, quizás la mayoría de nosotros. Y en tercer lugar tenemos a los iléticos, personas que están principalmente interesadas en el mundo material, apegadas a las cosas físicas. Tenemos una situación similar en la obra de Tolkien. Primero están los elfos, pero aquí, dentro de este mito, no debes pensar que los elfos son tipos de nariz puntiaguda, con un aspecto algo tonto y una voz desagradable, como los elfos de Santa Claus. No tienen nada que ver con esos tipos de seres pequeñitos y divertidos. Los elfos que nos describe Tolkien son seres altos y majestuosos, de apariencia divina. Son exiliados de su propia tierra, del hogar de los elfos, la isla de los bienaventurados. Son conscientes de su exilio y se caracterizan por una gran dosis de nostalgia. Claramente ellos corresponden al grupo gnóstico de los neumáticos, llamados también en alguna fuente literaria la raza imperecedera. Así son precisamente los elfos de Tolkien, pues en circunstancias ordinarias son inmortales. Sobre esto encontré un poema llamado Amnesia. Es una pequeña y maravillosa declaración sobre el olvido de la realidad de donde todos venimos. Dice así: al principio lo sabías, entonces fingiste olvidar, después fingiste olvidar que olvidaste, luego olvidaste que fingiste. ¿Lo recuerdas? Así es. Esta es la amnesia que todos sufrimos y que se remedia con la anamnesis, tal como se le llama en griego, el recuerdo. Ahora déjame darte un pequeño ejemplo poético de cómo se siente esto. Aquí tengo un poema cantado por la reina elfa Galadriel, uno de los elfos más importantes del mundo de Tolkien. Ella creó un pequeño y encantador reino para sí misma y su gente, pero recuerda todavía, con nostalgia, la tierra bendita a la que ella y los suyos quieren regresar. He cantado las hojas de oro, y allí crecían hojas de oro. He cantado el viento, y un viento vino, y sopló entre las ramas. Más allá del sol, más allá de la luna, había espuma en el mar, y cerca de la playa del Marín crecía un árbol de oro, y brillaba en el Damar, bajo las estrellas de la noche eterna, en el Damar, junto a los muros de Tirión de los elfos. Allí crecieron durante largos años las hojas doradas, mientras que aquí, más allá de los mares separadores, corren ahora las lágrimas élficas. Oh Lorien, llega el invierno, el día desnudo y deshojado, las hojas caen en el agua, el río fluye alejándose. Oh Lorien, demasiado he vivido en estas costas y entretejido la Elanor de oro en una corona evanescente. Pero si ahora he de cantar a las naves, ¿qué nave vendrá a mí? ¿Qué nave me llevará de vuelta por un océano tan ancho?
Por supuesto, veremos los barcos más tarde. Además, tenemos otro ejemplo similar. Esto lo canta un personaje elfo mucho menos distinguido, Legolas. Sin embargo, habla de la misma nostalgia. al mar, claman las gaviotas blancas, el viento sopla y la espuma blanca vuela. Lejos, al oeste, se pone el sol redondo. Navío gris, ¿no escuchas la llamada? Las voces de los míos que antes que yo partieron. Partiré, dejaré los bosques donde vi la luz. Nuestros días se acaban, nuestros años declinan. Surcaré siempre solo las grandes aguas. Largas son las olas que se estrellan en la playa última. Dulces son las voces que me llaman desde la isla perdida, en Eresea, el hogar de los elfos, que los hombres nunca descubrirán, donde las hojas no caen, la tierra de los míos, para siempre. Porque la tierra bendita se visualiza como situada en el extremo oeste, más allá del mar, y uno se va allí con unos barcos especiales, mágicos. Bien, luego tenemos el otro grupo de personas o criaturas, los enanos. De nuevo, aquí no tienes que imaginártelos como una especie de pequeños muñecos encogidos y grotescos. Son más bien como esos enanos tradicionales del folclore de muchos países. Son criaturas terrenales, son habitantes y trabajadores de las cavernas, subterráneos, extraen y forjan metales, están bastante obsesionados con el oro y las joyas. Ellos viven algunos de los mayores arquetipos de la vida, como el exilio del rey, que significa, por supuesto, el destierro a este mundo desde el Dios verdadero, y se espera su regreso, pero ellos en general ven todo esto en términos limitados. He aquí uno de sus poemas, esperando ese regreso, la restauración de su propio rey. El rey bajo la montaña, el rey de piedra tallada, el señor de fuentes de plata, regresará a sus tierras, sostendrán alta la corona, tañerán otra vez el arpa, cantarán otra vez las canciones, habrá ecos de oro en las salas, los bosques ondularán en montañas, y las hierbas a la luz del sol, y las riquezas manarán en fuentes, y los ríos en corrientes doradas, alborozados correrán los ríos, los lagos brillarán como llamas, cesarán los dolores y las penas cuando regrese el rey de la montaña. Bueno, esto podría ser como una pequeña apuesta, quizás el tipo de canción que la gente cantó el Domingo de Ramos, cuando Jesús entró en Jerusalén montado en un burro. El rey, viene el hijo de David, él va a restablecer el reino, habrá poder y habrá riquezas, y nos libraremos de nuestros enemigos, y cosas así. Pero de alguna manera esa es siempre una interpretación demasiado material. De una forma u otra, lo diga o no lo diga directamente, el Mesías siempre transmite este mensaje: mi reino no es de este mundo. Y con esto se muestra, como quien dice, el mejor lado de los enanos, los siléticos, pero a lo largo de los libros de Tolkien uno puede ver la codicia de los enanos, su tendencia a despertar las cosas profundas y oscuras, pues cavan demasiado en busca de metales preciosos bajo tierra, y así alborotan al Balrog, un antiguo y terrible espíritu de fuego de Morgoth. De hecho, cuando Gandalf se enfrenta con él, para aquellos de vosotros que conocéis la historia, se dice esto: «Ha venido un Balrog de Morgoth. Este viene del mal original, es un verdadero sirviente del Demiurgo». No hace falta que entre en muchos detalles. Lo hilético es el mayor obstáculo de nuestra época, en el aspecto del materialismo, la codicia, la adoración hacia el dinero, el deseo sobre las cosas mundanas. Y la respuesta a estas aflicciones es, desde luego, que la gente tiene que descubrir que al final se sentirá insatisfecha solo con las cosas materiales. Por eso yo me siento satisfecho con el capitalismo. Básicamente soy su defensor, porque creo que es necesario para que las personas tengan primero algo, antes de descubrir que lo que tienen no es realmente todo lo que vale la pena tener. Si privas a la gente de que tenga algo y de ganar dinero, entonces ese deseo siempre estará con ella, probablemente vida tras vida. Pero adelante, consíguelo todo. ¿Cuántas lavadoras puedes tener? ¿Cuántos coches puedes conducir?
¿En cuántas casas puedes vivir? En algún momento descubrirás que estas cosas tienen en realidad un valor limitado. Pero si alguien desde el gobierno te da un discurso y te dice, bueno, estas cosas no son importantes, escúchame, sé un idealista. ¿Sabes lo que sucede entonces? Esa es la mejor manera de convertir a alguien en un ladrón. Y eso es exactamente lo que sucede en Rusia, después de 75 años de privación. Así que ahora, como no, de una manera muy infantil y contraproducente, la gente trata de agarrar todo lo que puede. Es lo mismo que ocurre con otras cosas también. No quiero entrar en muchos detalles, pero ahora hay tanto escándalo sexual y esas cosas surgen de la misma manera. Ejerces mucha represión en aquellas áreas de la vida y así tienes a un mono sexual flagelándote tu cabeza, te lleva a hacer esas cosas extrañas y estúpidas. Con esas cosas también la gente tiene que experimentarlas. No puedes simplemente decirles para siempre que eso está prohibido, porque cuanto más prohibido está, más lo quieren. Experiméntalo, mira lo que es, y finalmente descubrirás que no es tan bueno como parece. Y está bien, claro que sí, hasta cierto punto, como quien dice, pero no es algo para implantarlo en tu casa ni para siempre. Pero si siempre prohíbes a la gente, como se hace desde muchas religiones, esta es una gran manera de mantener a la gente encadenada a lo que está prohibido. No funcionará. Adelante, experiméntalo, pruébalo, y descubrirás que hay muchas cosas mejores que eso. Sin esperarlo, el espíritu sabe mucho mejor que nadie lo que esta tierra puede ofrecer, pero primero tendrás que probarlo. Estos son los problemas hiléticos del mundo, y los enanos barbudos son la expresión de eso. A los seres humanos, como nosotros y como Tolkien, los llamamos hombres. Usamos el idioma prefeminista y anterior a la era de lo políticamente correcto. Los hombres son, en su mayor parte, psíquicos, o el intermedio entre los hiléticos y los neumáticos. Este tipo de conciencia puede irse hacia uno u otro lado. En la Tierra Media, en el mundo de Tolkien, algunos humanos están del lado del bien y otros sirven al Señor Oscuro. Algunos humanos, de tipo más elevado, guardan una estrecha amistad con los elfos, o sea, con los seres neumáticos. Incluso algunos humanos descienden de los elfos y por tanto, en términos de linaje, son parcialmente de la raza justa, la raza sagrada de Set, tal como lo llamarían los gnósticos. Pero siempre tenemos que recordar que el tipo psíquico, como el humano del mundo de Tolkien, está gobernado por el complejo mente-emoción, el cual hace girar sus ruedas sin cesar y distorsiona la realidad. Ambición, fuerza, prestigio, autoimagen, ego, la necesidad de tener siempre razón, etc. Y la mayor parte viene, por supuesto, de un falso sentido de ti mismo. El gran ejemplo de esto es el mago Saruman, que es tan egoísta y tan arrogante que piensa que podrá usar el poder del Señor Oscuro para sus propios fines, y luego, claro está, se convierte en esclavo de eso mismo y termina de muy mala manera. Saruman pertenece a esa subcategoría de humanos que se llaman magos. Son humanos que han adquirido poder sobre varias fuerzas del mundo, y cada uno de ellos tiene su dominio particular. Gandalf es el otro, es el mago bueno y el gran héroe. Originalmente es Gandalf el gris, y luego se convierte en Gandalf el blanco. Y hay otros magos, como Radagast, el pardo, cada uno tiene un color. Gandalf el blanco, Radagast el pardo, Saruman el de muchos colores. Así pues, el erudito, el sabio, es abatido por su ambición y se destruye. Pero hay otro grupo, el cual no encaja en ningún otro. Probablemente está más cerca del ser humano. Es una raza emparentada, la de los hobbits, de los cuales diremos algo más después. Todo esto pone en evidencia la naturaleza y las trampas de lo que Tolkien llamaría el carácter de la raza de los hombres, a quienes llamaríamos la gente del alma, los psíquicos, aquellos que son atrapados por la mente, y la mente no te dejará escapar. Entonces, este es un tema muy importante. Ahora bien,
Los elfos no son capturados por nada, pues están más allá de eso. Su principal preocupación es la encrucijada existencial en la que se encuentran y saben cuál es su verdadero hogar, de dónde vinieron hace mucho tiempo y a dónde ansían regresar. Esta es la principal preocupación de los neumáticos, la preocupación de la persona verdaderamente espiritual, de aquel que está en contacto con el espíritu. Los enanos, en general, están muy enredados y esclavizados por lo externo, por lo físico, por las cosas materiales, y los humanos, la raza de los hombres, están esclavizados por su propia mente, pero la mente puede ir hacia cualquier dirección. Uno de los dioses de la antigüedad que seguramente mejor simboliza la mente es el dios romano Jano. Tiene una cabeza y tiene dos caras, una a cada lado. Lo ponían en las puertas de las ciudades, como un guardián, con una cara mirando hacia adentro y la otra hacia afuera. Así es la mente, es capaz de mirar hacia el espíritu o puede irse a buscar a otra parte. Carl Jung dijo que uno puede caer dentro del abismo interior y uno puede caer también en el abismo exterior, el del mundo. La mente puede atraparte, lo externo, el mundo material, puede atraparte. Así pues, tienes que tener una tercera clase de apego, una tercera posibilidad para no quedarte atrapado en esos dos apegos. Pero ya ves, la mayoría de la gente no tiene ninguna idea de este tercer factor. Hasta la religión ha reflejado esto, en cierto momento lo hizo. En la historia de la Iglesia cristiana hubo la noción de cuerpo, alma y espíritu, y luego se abandonó, se quedó solo con el cuerpo y el alma, y este hecho indica claramente que estamos atrapados entre esos dos opuestos, la dualidad de la mente y el cuerpo, la dualidad de la mente y la materia, y no sabemos de algo más. Y entonces rebotamos de un lado a otro, entre esos dos opuestos. Nos hemos vuelto terriblemente intelectuales y mentales. Así pensamos con un poco de seguridad y decimos: bueno, ¿qué más quieres? Así estoy salvado. He conocido a gente con una mente muy activa. Se enfermaron de cuerpo, estaban metidos en el dolor de una cosa o de otra, pero sus pensamientos, su mente, los mantuvo tirando y haciendo. Pero eso sigue siendo solo otro opuesto. Tiene que haber algo más todavía, algo más allá de la mente, y esto es el espíritu. No es ni mente ni es materia, es otra cosa. En este punto tenemos tiempo para considerar otros dos elementos. Son muy importantes en la obra de Tolkien. El primero de ellos es el anillo, el gran anillo, el anillo de poder. Ten en cuenta que la historia de la trilogía es una especie de búsqueda a la inversa. No es una búsqueda para encontrar el tesoro, como la búsqueda del Grial, ni se busca tampoco a una hermosa doncella. Es una búsqueda, pero para deshacerse de algo. Creo que la persona taoísta simpatizaría con esto, y sé que Jung simpatizaría con esto, porque muchas veces el verdadero remedio para nuestra dificultad, para nuestra crisis, para nuestro problema existencial, no es obtener otra cosa, sino deshacerse de algo. Nosotros no lo consideramos muy a menudo, porque somos gente codiciosa, tanto física como mentalmente, con lo cual vivimos con grandes peligros y horribles sufrimientos, solo para librarnos de algo. Este anillo es un objeto que tiene la capacidad de corromper la conducta. Con esto el mal se asegura gobernar el mundo. El verso sobre el anillo dice así: 3 anillos para los reyes elfos bajo el cielo, 7 para los señores enanos en palacios de piedra, 9 para los hombres mortales condenados a morir, 1 para el señor oscuro, sobre el trono oscuro, en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras, un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para traerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. Es un objeto que ejerce influencia sobre todos, sobre todas las razas protagonistas. Todos pueden ser sometidos al gobierno del maligno.
todos pueden ser sus esclavos. Durante un tiempo yo estuve tan enamorado del Señor de los Anillos que en los años 70 me compré todos los libros de crítica literaria que había sobre la obra, cualquier cosa que hubiera, pero luego aumentaron tanto que yo no tenía ni el dinero ni los estantes en mi biblioteca para guardarlos todos. La gente ha especulado mucho sobre qué cosa podría ser el anillo, desde un poder nuclear hasta algún tipo de ideología política. Pero yo creo que es un misterio, es el misterio de la obra del mal, y en este momento de mi vida yo lo interpretaría como el vínculo que nos une a los poderes limitantes, lo que en lenguaje gnóstico llamaríamos los arcontes. Es el anillo de bodas de la oscuridad. Se deslizó por nuestro dedo, por la voluntad del Señor Oscuro, que quiere gobernarnos. Uno no puede simplemente quitárselo, ese es el problema. Incluso los hobbits, que son bastante ingenuos, cuando se lo ponen, les hace algo. Corrompe a todo el mundo. Ni siquiera los que son sabios quieren tener nada que ver con ese objeto. No quieren tenerlo cerca, porque los corrompería. Cuando se lo ofrecen a Galadriel, ella dice más o menos así: ¿quieres poner en lugar del Señor Oscuro a una reina oscura? Si tú me lo das a mí, es lo que va a suceder. Empezaré con las mejores intenciones, intentaré ayudar a la gente, pero teniéndolo en mis manos, todo se corromperá y yo me convertiré en una reina oscura. Así que lo que hay que hacer es deshacerse de él, llevarlo a su punto de origen, arrojarlo al fuego primigenio, al infierno de los arcontes. Quizás tenemos dos misiones. Una es la misión de hallar la perla que nos llevaremos de vuelta al cielo, y la otra misión es la de tratar de deshacernos de algo que nos corrompe y corrompe al mundo. Esto no carece de una precedencia. Fíjate, por ejemplo, en el pasaje que hay en el Evangelio de Tomás, donde se dice que los niños se desvisten. Hablamos de algo de lo que hay que despojarse. Este domingo es la fiesta de San Francisco de Asís. ¿Puedes recordar lo que hizo San Francisco cuando era muy joven, cuando acababa de empezar su camino espiritual? Su padre era un comerciante rico de telas en la ciudad de Asís, y cuando Francisco decidió dejar el negocio de su padre y dedicarse a cosas más elevadas, su padre se enfadó mucho, se lo reprochó y le dijo: «Mírate, hasta estás usando la ropa de mi negocio». Y aquí fue que Francisco, en medio de la plaza de su ciudad, se quitó de encima cada pieza de ropa y se quedó desnudo en la calle, y dijo: «Padre, aquí está lo que es tuyo». Y entonces él se fue caminando. Por tanto, tienes que deshacerte de algo que no te pertenece, de algo que te arrastraría hacia cosas con las que no quisieras estar involucrado. Es una gran dificultad. La victoria es muy difícil. No obstante, la victoria se obtiene. Ahora viene la canción que siempre sentí que era una especie de himno de la victoria, corto y maravilloso. Lo canta el pueblo una vez que el anillo único ha sido echado al fuego, y cuando el rey regresa, una gran águila trae la noticia. Cantad ahora, oh gente de la torre de Anor, porque el reino de Sauron ha sucumbido para siempre, y la torre oscura ha sido derruida. Cantad y regocijaos, oh gente de la torre de guardia, pues no habéis vigilado en vano, y la puerta negra ha sido destruida, y vuestro rey ha entrado por ella, trayendo la victoria. Cantad y alegraos, todos los hijos del oeste, porque vuestro rey retornará, y todos los días de vuestra vida habitará entre vosotros, y el árbol marchito volverá a florecer, y él lo plantará en sitios elevados, y bienaventurada será la ciudad. Oh, cantad todos. ¿Sabes cuándo me acordé de esta canción victoriosa? Lo sentí cuando cayó el muro de Berlín. En nuestra historia todavía hay ocasiones en las que derribamos una torre oscura. Desde luego, el poder que la construyó puede rehacerse otra vez y causar problemas, pero aún así hay victorias en esta vida, victorias de la libertad, victorias del bien. Pero necesitamos reflexionar. ¿Qué anillo del mal, qué anillo de bodas de las tinieblas llevamos puesto
y necesitamos echarlo al fuego. De una u otra forma, todos lo usamos hasta cierto punto. El anillo es útil. En la obra de Tolkien, uno de sus grandes poderes es la invisibilidad. Todas las personas a las que conozco, y tú también debes conocer a muchas, cuando llegan a la puerta o cuando se encuentran en algún lugar, piensan lo maravilloso que sería ponerse ese anillo y desaparecer. Ya no pueden verte, ya no estás allí. Esto tiene su ventaja, pero hay un precio que pagar, y tal vez no quieres pagar ese precio. ¿Qué es? ¿Qué tipo de anillo oscuro has deslizado en tu dedo y ahora debes quitártelo y echarlo al fuego? Por último, y no menos importante, ¿quién tiene más posibilidades de hacer ese trabajo? ¿Quién es el portador del anillo? En la historia de Tolkien no es un gran señor elfo, ni un gran personaje neumático, no es un mago sabio, ni siquiera un heroico ser humano, y estos abundan en la historia. Evidentemente no es tampoco un enano codicioso y atado a las cosas mundanas, pero sí es un pequeño compañero, un hobbit. La suya es una pequeñez que puede elevarse a grandeza. Hobbits, personitas que fuman con pipa, que disfrutan de sus comodidades, que disfrutan de su comida, pero cuando las cosas van mal, cuando les llega la llamada de auxilio, están dispuestos a renunciar a cualquier cosa por una misión que es verdaderamente importante. ¿Qué tienen estos graciosos y pequeños seres, con sus pies peludos, que los otros tres tipos de seres no tienen? ¿Qué es? Por una parte, son libres, están libres de las obsesiones de los demás y de las preocupaciones de la mayoría. Sus predilecciones y sus intereses son algo naturales, lo natural de una persona. ¿Por qué no querer estar un poco cómodo? ¿Por qué no querer comerse una buena comida? ¿Por qué no querer tener una casa de hobbit limpia y agradable? A ellos les gustan este tipo de cosas, por lo que son, porque son agradables en sí mismas. Ellos no tienen hacia esas cosas todo tipo de proyecciones mentales ni preocupaciones. Sus egos no están atados a esas cosas como les ocurre a los demás. Ellos están libres de la enfermedad de la mente que tiene el resto de gente, y por eso ellos pueden ser heroicos. Es por eso que el portador del anillo es un hobbit y no cualquier otro. Y creo que debemos tener esto en cuenta, porque nuestras mentes nos juegan esas malas pasadas. Siempre hay algún tipo de proyección egoísta, algún tipo de rareza que se nos mete en la cabeza, y eso, luego, frustra nuestra capacidad heroica de estar a la altura ante las exigencias de la vida. Es una simplicidad que hay que ganarse. No puedes decir, oh, el hombre sencillo, la mujer sencilla, la persona simple y natural, eso es lo más maravilloso. Bueno, ¿y si ya no eres así de simple? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a golpearte en la cabeza con un martillo para destruir tu cerebro? No va a funcionar. Entonces, lo que tienes que hacer es descomplicar tu carácter. Tienes que deshacerte de los embrollos malignos, de los enredos de tu mente. Y esto es mucho más fácil de decir que de hacer. Mira, no importa lo cansado que estés por la noche, te acuestas para un buen y merecido descanso, y la mente se pone a trabajar. ¿Qué hay sobre esto? ¿Y qué hay sobre aquello? ¿Y qué tal esto? ¿Y qué tal aquello? ¿Y por qué no hice eso? ¿Y cómo podría hacer aquello? Y la cosa continúa, y sigue y sigue y sigue, y no puedes detenerlo, y durante el día también. Y esto es lo que te hace ser humano, esta rareza, esta tontería continua. Tu gato, o tu perro, o tu iguana, los animales, no tienen estos problemas. Cuando están cansados, duermen como un budista zen. Cuando tienen hambre, comen. Pero tú no lo haces. Cuando tienes hambre, vas a mirar lo que dice la última moda de salud. ¿Qué puedo comer? Cuando tienes ganas de decir algo, no lo dices. ¿Es políticamente correcto lo que quiero decir? ¿Van a castigarme si lo digo? Lo mismo para fumarse un cigarrillo. Los hobbits son aficionados a las pipas y tienen su propio tabaco maravilloso. Ellos mismos lo cultivan. De nuevo, es ese personaje sencillo, quien no está esclavizado por las ilusiones de la mente. Solo un hobbit podría haber escrito este poema. Es del viejo Bilbo, que ya vivía en una especie de retiro en la casa de Elrond.
Mira ahora la maravillosa actitud que nos presenta. Me siento junto al fuego y pienso en todo lo que he visto, en flores silvestres y mariposas de veranos que han sido, en hojas amarillas y telarañas, en otoños que fueron, la niebla en la montaña, el sol de plata y el viento en mis cabellos. Me siento junto al fuego y pienso cómo el mundo será cuando llegue el invierno sin una primavera que yo pueda mirar, pues hay todavía tantas cosas que yo jamás he visto. En todos los bosques y primaveras hay un verde distinto. Me siento junto al fuego y pienso en las gentes de ayer y en gentes que verán un mundo que no conoceré. Y mientras estoy aquí sentado, pensando en otras épocas, espero oír unos pasos que vuelven y voces en la puerta. Con la nostalgia siempre hay una utilidad inmediata del bien, que está presente en ese tiempo en particular. Así llegamos al final de nuestro tiempo y quizás también al final de esta obra. Cuando la victoria se ha obtenido, aunque se asume que habrá problemas después o en algún momento, sucede algo interesante. En primer lugar, los elfos y todos aquellos personajes que estuvieron asociados con el anillo ahora se van al océano, a los puertos grises, donde les esperan esos misteriosos barcos para llevarlos a través del océano a la tierra bendita. Voy a leer un poco de esa parte, más o menos como una conclusión, y luego quizás pueda todavía añadir solo unas palabras de comentario, porque aquí hay algo muy importante. No es simplemente una bonita historia sentimental. Ahora, alguno de vosotros quizás no conocéis esos nombres de personajes mencionados, pero esto no hace ninguna diferencia. Entonces Elrond y Galadriel prosiguieron la marcha. La tercera edad había terminado y los días de los anillos habían pasado para siempre, y así llegaba el fin de la historia y los cantos de aquellos tiempos, y con ellos partían numerosos elfos de la alta estirpe que ya no querían habitar en la Tierra Media, y entre ellos, colmado de una tristeza que era a la vez venturosa y sin amargura, cabalgaban Sam y Frodo y Bilbo, y los elfos los honraban complacidos. Aunque cabalgaron a través de la comarca durante toda la tarde y toda la noche, nadie los vio pasar, excepto las criaturas salvajes de los bosques, o aquí y allá algún caminante solitario que vio de pronto entre los árboles un resplandor fugitivo, o una luz y una sombra que se deslizaba sobre las hierbas, mientras la luna declinaba en el poniente, y cuando la comarca quedó atrás y bordeando las faldas meridionales de las lomas blancas, llegaron a las lomas lejanas y a las torres, vieron en lontananza el mar, y así descendieron por fin hacia Midlond, hacia los puertos grises, en el largo estuario de Lun. Cuando llegaron a las puertas, Círdan, el guardián de las naves, se adelantó a darles la bienvenida. Era muy alto, de barba larga, y todo gris y muy anciano, salvo los ojos, que eran vivos y luminosos como estrellas, y los miró y se inclinó en una reverencia, y dijo: «Todo está dispuesto». Entonces Círdan los condujo a los puertos, y un navío blanco se mecía en las aguas, y en el muelle, junto a un gran caballo gris, se erguía una figura toda vestida de blanco, que los esperaba. Y cuando se volvió y se acercó a ellos, Frodo advirtió que Gandalf llevaba en la mano, ahora abiertamente, el tercer anillo, Narya, el grande, y la piedra engarzada en él era roja como el fuego. Entonces aquellos que se disponían a hacerse a la mar se regocijaron, porque supieron que Gandalf partiría también. Frodo besó entonces a Merry y a Pippin, y por último a Sam, y subió a bordo, y fueron izadas las velas, y el viento sopló, y la nave se deslizó lentamente a lo largo del estuario gris, y la luz del frasco de Galadriel, que Frodo llevaba en alto, centelleó y se apagó, y la nave se internó en la alta mar, rumbo al oeste, hasta que por fin, en una noche de lluvia, Frodo sintió en el aire una fragancia y oyó cantos que llegaban sobre las aguas, y le pareció que, como en el sueño que había tenido en la casa de Tom Bombadil, la cortina de lluvia gris se transformaba en plata y cristal,
y que el velo se abría y ante él aparecían unas playas blancas y más allá un país lejano y verde a la luz de un rápido amanecer. ¿Qué es esto? Pues este es el tercer elemento, el elemento de trascendencia, más allá de los opuestos, más allá de la luz y de la oscuridad, más allá de Sauron y de sus oponentes. Todavía hay algo más, y eso es lo que trasciende los límites de este mundo y sus opuestos. En definitiva, en algún momento todos tenemos que ir más allá incluso de la aventura para deshacerse del anillo, más allá del conflicto entre el bien y el mal, a la fuente de la tierra bendita, al punto de trascendencia. Si eso no está ahí, todo lo demás no tiene ningún sentido, y todo esfuerzo seguirá siendo un esfuerzo inútil. Tendrás que tener esto en cuenta y mirar lo que ocurre. Si las filosofías, si las mitologías, si la poesía, si las cosas bonitas que suceden en este mundo están desprovistas de ese elemento de trascendencia y solo pertenecen a este mundo, entonces son falsas y te llevarán a más problemas. Solo son reales cuando ese elemento está ahí, el elemento de la promesa de libertad definitiva, real y total. No sólo las derrotas temporales infligidas por la oscuridad en este mundo, no sólo otra redistribución del dinero, no sólo arreglando otro cauce de un río o alguna cosa así. Todas esas cosas pueden ser útiles y necesarias, pero sin el barco que te lleva a lo real, a lo verdadero, esas cosas en el fondo no valen nada, y toda la historia de este mundo triste y miserable en el que vivimos, asolado por conflictos, crisis y escándalos, es prueba viviente de ello, que cuando intentamos y tratamos una y otra vez de resolver los problemas de este mundo, solo con los recursos de este mundo, y no tenemos control sobre nada más, y no nos conectamos con algo más, entonces estamos metidos continuamente en más problemas que antes. Cuidado con esto, porque si los barcos, sin la apertura hacia otra cosa, no hay ayuda para nosotros ni para nada más. Y esto, por supuesto, fue reconocido por otros antes de Tolkien. Déjame darte solo un ejemplo entre tantos. No sabía cuál elegir. Solo una pequeña analogía de los cantos de los maniqueos. Mira, el barco ha llegado para ti. Tiene la marca antigua. Noé viene. Él lo dirige. El barco es el buen mandamiento. Noé es la mente ligera, el que viene y se viste de santo. Embarca en tus aguas, navega con el destino turbulento, regresa a tu reino y alégrate con todos los eones y entra en tu reposo. No puedo encontrar una mejor manera para concluir esta reflexión sobre el maravilloso mito de Tolkien, pues aquí, en un periodo muy importante y muy crítico de nuestra cultura, en las décadas de 1960 y 1970, un mito grandioso, heroico, transformador y liberador se cruzó en nuestro camino. No lo olvidemos. Con este mito, muchos se sintieron entusiasmados y emocionados cuando iban a la escuela. Después se alimentó de él toda una generación. No nos limitemos a decir, bueno, estaba yo en la escuela o cuando estaba en la universidad. En esos días leía Tolkien y tomaba LSD y fumaba un poco de hierba. Yo no catalogaré todas esas cosas, pero tampoco lo metas a él y su obra en esa categoría, porque es algo muy preciado, es algo muy importante, es algo que debería estar a disposición de otras generaciones por venir, ya que es realmente el tipo de mito, el tipo de historia que en un sentido muy propio puede llamarse historia de salvación. No solo la Biblia y el Corán y los sutras de este mundo son salvíficos, estas obras también lo son, traen salvación, traen redención, si nos dirigimos adecuadamente a ellas. Espero que, si aún no lo has hecho, te dirijas hacia eso. Tienes esperándote algo maravilloso, y si ya lo hiciste, es posible que desees regresar. Cruza el cercado de la comarca y entra en el gran bosque de la mente, al imaginario del mundo, al mundo de los eones, al mundo de la Tierra Media, y serás bien recompensado. Muchas gracias. Como creador de contenido, te pido tu apoyo. Si quieres, puedes suscribirte a mi canal, darle like al vídeo, compartirlo por tus redes sociales
y comentarlo si te apetece expresarte. Muchas gracias y cuídate.